Buenas noches a todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass llamada Apnea del sueño en mujeres, presentación clínica y subdiagnóstico en referencia al segundo curso internacional del sueño, el cual es organizado por Posgrado Cayetano y Res Perú. El día de hoy nos acompaña como moderador el doctor Eduardo Bazán. Él es médico especialista en medicina del sueño, médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Completó su formación en medicina interna en el Henry Ford Hospital en Detroit, Estados Unidos, y su subespecialidad en medicina del sueño en Rush University Medical Center en Chicago, en Estados Unidos, con más de una década de trayectoria en medicina del sueño. Su labor se centra en la evaluación clínica, investigación aplicada y gestión de riesgos asociados a los trastornos del sueño y la somnolencia laboral en poblaciones de alto riesgo. Es cofundador y director médico de Res Perú, institución médica dedicada exclusivamente a la evaluación, atención y manejo de diversos trastornos del sueño, así como la asesoría médica corporativa en gestión de fatiga y somnolencia laboral. Es miembro activo de la American Academy of Sleep Medicine y de la Asociación Latinoamericana de Sueño. El doctor nos presentará a dos grandes expertos que nos acompañarán el día de hoy. Recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus consultas a través de nuestro chat. Sin más preámbulo, le damos el pase al doctor Bazán. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, señorita Nicole. Buenas noches a todos los asistentes, a los que están ingresando y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por esta iniciativa, este esfuerzo en promover más sobre la medicina del sueño, sobre todo en poblaciones vulnerables y contando con el aporte y el expertise de varios colegas. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Gustavo Salazar. Es médico ginecólogo obstetra, egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Soy especialista en medicina materno-fetal por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José de Bogotá. Es miembro del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá e instructor asistente en medicina materno-fetal de la FUCS, Hospital de San José. Lidera la línea de salud materna y perinatal de la Asociación Bogotana de Ginecología y Obstetricia. Igualmente, tengo nuevamente el honor de presentar a un colega mío y gran amigo, el doctor Felipe Carrillo. Es médico cirujano, somos de la misma clase de medicina. Es neurólogo con amplia experiencia en su campo y también experto en medicina del sueño. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Sueño, Sociedad Española de Sueño, Sociedad Peruana de Neurología, jefe de la unidad de neurofisiología y sueño de la clínica Estela Maris, clínica San Pedro de Huacho, San Pablo de Huaraz, Providencia y Unilabs. Eh, Jefe también de la unidad de sueño de la clínica San Gabriel. Por lo tanto, sin más demora, vamos a empezar con la charla. Empezará el doctor Gustavo Salazar y posteriormente el doctor Felipe Carrillo. De ahí daremos el paso a las preguntas. Por favor, cualquier consulta o duda o pregunta pueden ir apuntándola en el chat. E igualmente al final de la presentación de ambos ponentes, si desea alguno dar una pregunta de manera oral, también les daremos el pase. Así que sin más demora, doctor Salazar, un gusto y le paso su ponencia. Gracias. Eduardo, creo que yo iba a comenzar primero. Felipe, ¿deseas tú empezar? Ya, perfecto, Sí, perfecto. sí, Empieza tú, sí, Felipe. No hay sí. problema. Y luego ya Eduardo nos dé perdón, Gustavo nos dé su experticia. Ya, Ahí creo que estamos todos. sí. A ver, comparte. Ponlo en modo presentación. Ese. Ujú. Listo. En- Entonces vamos a poner el cronómetro para que Eduardo no se moleste, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la charla de hoy día, como Eduardo nos pidió armar, era poder ver el tema de apnea en un grupo poblacional muy interesante. El apnea del sueño en mujeres, y la propuesta de la charla de hoy día es darle una miradita a la peculiaridad que nos toca enfrentar a los que no somos ginecólogos, como lo es Gustavo, ¿no?
y a los que, por ejemplo, entiendo muchos en el chat no son ni neurólogos y están comenzando a investigar en este tema del sueño, cómo poder mirar con mucho cuidado a este grupo que tiene muchas peculiaridades y como vamos a tratar de transmitirles mucho riesgo, ¿no? De tener la problemática del sueño. Entonces, básicamente lo que debemos recordar y que ya está muy claro, por eso estamos reunidos acá, es que el tema de pérdida de sueño a nivel social y a nivel mundial es un gran problema, tanto así que pues muchos países ya lo consideran un problema de salud pública. Eh, La estadística más clara pues es la de los americanos y los europeos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 3 adultos ya tiene un problema de privación de sueño. Entendemos que cada vez la gente trabaja más de noche, entendemos que cada vez la gente prefiere los horarios nocturnos o invertir más tiempo en la noche porque eh, pues finalmente ese jet lag social, aparentemente nuestras nuevas generaciones y las que son forzadas a trabajar de noche pues lo encuentran hasta rentable, ¿no? Y entonces, más o menos entre 50 y 70 millones de americanos, dice la bibliografía actual, tienen ya problemas crónicos del sueño. Entonces, un problema de salud pública, concreto. Y lo que traemos acá es ver cómo lo que comenzamos hace algún tiempo a mirar en el laboratorio, actualmente y ya en el mundo real, vemos pues que hay una gran problemática de vigilia aumentada y desalineación circadiana en las mujeres. Y eso se comienza a ver con mucho más frecuencia actualmente en mujeres. Y es un tema concreto, es un tema real que debemos comenzar a enfrentar. Y entonces nos enfrentamos, valga la redundancia, a una población muy peculiar, que queremos hoy día darles una mirada para que puedan ustedes saber cómo van a encarar a este nuevo grupo poblacional. Y digo nuevo porque eh, había siempre un sesgo hasta en la investigación, ¿no? Los investigadores preferían o prefieren hacer estudios más en hombres porque es concreto que el tema hormonal de la mujer les puede causar un sesgo durante los estudios y eso pues ha obligado por mucho tiempo a quedar relegada a la mujer y tratar de extrapolar los estudios en varones y asumir que las características clínicas y las comorbilidades de estas enfermedades del sueño deben ser iguales para las mujeres, lo cual aparentemente, y no aparentemente, cada vez se ve objetivamente, es totalmente diferente. Entonces hay patrones de sueño inclusive distintos en hombres y mujeres, incluyendo calidad, duración, latencia, arquitectura del sueño. Los ritmos circadianos son diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es diferente la temperatura, no solo entre hombres y mujeres, sino en la misma mujer, dependiendo del momento del ciclo menstrual, los niveles de melatonina, ¿no? Y estos problemas, tanto biológicos como por el tema de ritmo laboral, por el tema de obligar al ser humano a trabajar más de noche, va a terminar pues en un gran problema que son los problemas metabólicos. Y eso ya prácticamente nos lleva a lo que actualmente también nos pone en vilo, que son los problemas cardiovasculares. Entonces, cada vez más entendemos que los problemas de sueño se asocian a problemas metabólicos y finalmente pues tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Es justamente el motivo por el cual estamos redefiniendo, inclusive la Academia Americana de Cardiología acaba de cambiar sus patrones para diagnóstico de hipertensión arterial y ya lo asocia a problemas cognitivos inclusive, ¿no? Es interesante cómo va cambiando, cómo van redefiniéndose los patrones antiguos y el sueño no se escapa pues a estos cambios, ¿no? Entonces la mujer es subrepresentada, como les contaba, ¿no? Hay disparidades sexuales en el sueño y la biología circadiana, ¿ok? Y esto se extiende pues a la salud en general, como les contaba, pues los problemas del sueño van a producir un problema metabólico y esto va a generar un riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, básicamente queremos enfrentar 3 preguntas, ¿no?
La primera es cómo la diferencia de sexo incide sistemáticamente en el sueño, la vigilia y la regulación circadiana en humanos. La segunda, cómo la diferencia del sexo en el sueño y los factores circadianos modulan el control metabólico. Y finalmente el objetivo es poder tener más eh, suspicacia clínica, ¿no? La famosa medicina de precisión, que es una tendencia en todas las especialidades. Pues en sueño queremos buscar eso para poder ofrecer un mejor tratamiento. Entonces, en el tema, en este tema hay que diferenciar lo que es sexo y género para poder comenzar a entender esta problemática. El sexo hace alusión al tema biológico, ¿no? Cromosomas, hormonas y físico, ¿no? Y entonces ahí es muy importante el tema hormonal. Es concreto que los estrógenos y la progesterona tienen un rol muy importante, vamos a ver que hasta protector para trastornos del sueño, como el apnea, ¿no? Y la testosterona tiene un rol muy importante en calidad de sueño y obviamente con el tiempo la testosterona va a caer y van a ver ustedes también que hay una repercusión hormonal. Esto está concretamente estudiado hace mucho tiempo. Pero entonces acá lo interesante es cómo la mujer se protege buen tiempo con sus hormonas y finalmente alcanza al hombre y esta diferencia hormonal también va a dar matices diferentes a la presentación clínica. Por el contrario, el género se refiere a los aspectos sociales, culturales y psicológicos del hombre y la mujer. Abarca roles de comportamiento, actividades, etcétera, ¿no? Es muy frecuente en medicina del sueño, no sé si les habrá pasado a Gustavo y a Eduardo, cuando entra pues el paciente a consulta, normalmente cuando entrevistamos a un varón con sospecha de problema del sueño, la mujer puede prolijamente contarte toda la clínica del paciente. Pero es muy frecuente, es también frecuente lo contrario. Cuando la mujer entra por sospecha de trastorno del sueño, queremos encontrar en la pareja, que vendría a ser el varón, eh, características clínicas. Y el varón, culturalmente, no sé si solo pasa acá en el Perú, ¿no? No nos da mucha información, ¿no? Tenemos un vacío ahí de información porque el varón asume que él debe descansar primero y la mujer tiene que esperar que el varón descanse, o al revés, ¿no? La mujer está ahí en zozobra de que el esposo esté con problemas, pero lo recíproco no se da. Entonces, ahí tenemos una problemática en la práctica diaria. La mujer tiene un rol diferente, ¿no? Al varón, es un rol social a la hora de dormir, y eso también es un problema y es una de las problemáticas que tenemos al poder buscar síntomas de trastornos del sueño en la mujer, ¿no? Y entonces, definitivamente, hay un parámetro muy importante que diferencia al hombre y la mujer, que es el tema de su ciclo, ¿no? El ciclo ovárico, el ciclo menstrual, la fase menstrual es muy importante y a través de este concepto debemos nosotros extrapolar lo que va a venir en la charla. Recordemos pues que el ciclo menstrual existe, más o menos alrededor de 26 a 30 días. Hay cambios hormonales concretos que todos sabemos, mientras que en el hombre el tema hormonal es prácticamente constante durante toda su vida, ¿no? La testosterona se mantiene constante obviamente hasta que comienza a descender a partir de los 50 años. Y entonces, este ciclo menstrual, inclusive, dentro de la misma mujer, va a cambiar, ¿no? Dependiendo de en qué fase esté, si estamos en la fase eh, luteica o si estamos en la fase ovulatoria, ¿no? O si estamos en la fase de donde los progestágenos tienen un rol más importante. La mujer tiene, entonces, un primer desafío a entender, que es su ciclo menstrual, que es la variación de hormonas, dependiendo del momento del ciclo, y obviamente vamos a luego entender que esta variación de hormonas va a darle un grado, un cierto grado, no, un gran grado de diferencia entre varias variables que tienen que ver con los trastornos del sueño. El otro tema que tenemos frente a la mujer es que, si bien es cierto, a veces la mujer puede estar en una situación de alguna manera sin ciclo, debido a los anticonceptivos. De alguna manera, la alteración del ciclo también puede alterar, pues, las características fisiológicas de la mujer, ¿no? Ya sea los horarios
o los intrauterinos. Y entonces este contexto hace que la mujer sea un protagonista muy peculiar que hemos comenzado y comenzamos a entender estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, cuando a la mujer tú le comienzas a preguntar, ¿no? Este es un artículo muy bonito, ¿cómo es su sueño? Lo que encontramos, también históricamente, es que la mujer te comienza a contar que pues tiene más disturbios de sueño. Cuando hablamos de calidad de sueño autoinformada, nos referimos, por ejemplo, a los diarios de sueño o a los test de calidad de sueño, como el Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos test, la mujer te informa, y cuando lo comparas con el varón, que la calidad de sueño es peor que la del hombre. Pero cuando vamos al tema objetivo, ya cuando hacemos actigrafía o vamos a ya una poligrafía, vemos lo contrario, que es el hombre quien va a tener más problemas sobre la calidad del sueño, ya sea tiempo total, eficiencia del sueño. Entonces, esta peculiaridad va a tener una explicación social, ¿no? Básicamente lo que mostraron en este artículo es que una de las propuestas de esta diferencia podría ser el consumo de sustancias como el alcohol, ¿no? Y los sedantes, que es un poco más frecuente en el varón, y eso hace que clínicamente el paciente varón pueda sentir de alguna manera menos problemática de sueño en forma subjetiva que la mujer, cuando finalmente sí la tiene, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros avanzamos en la edad, ya no una mujer tan joven, sino una mujer de edad avanzada, vemos que la problemática sigue siendo la misma, ¿no? Hay siempre el insomnio, el problema de piernas inquietas, el apnea, la hipersomnia diurna, son la problemática clásica en trastornos orgánicos del sueño, pero hay una peculiaridad que comienza a dejarse ver, ¿no? Cuando comenzamos a comparar hombres y mujeres, ¿no? Que es lo que queremos comenzar a investigar en este masterclass, comenzamos a perfilar una característica muy importante que va a ser el talón de Aquiles del médico de sueño. La mujer comienza a diferenciarse del hombre por una mayor sintomatología asociada a insomnio. Y ese insomnio tiene, como ustedes ven acá, una prevalencia a toda edad. Este estudio es muy bonito porque comienza a comparar los insomnios o la sintomatología de insomnio desde menos de 45 años hasta mujeres, si no me equivoco acá, más de 80 años. Y como ustedes ven, izquierda a derecha, el insomnio sigue siendo la primera queja de la mujer. Eso es un tema que debemos tener bien en claro. Mujer tiene como primera manifestación clínica cuando llega al médico de sueño insomnio. ¿Ok? No se queja tanto de apnea, no se queja tanto de ronquidos, no se queja tanto de piernas. La mujer va a darle una mayor importancia al insomnio y como van a ver ustedes, este insomnio va a comenzar a asociarse a problemas emocionales. La primera causa de insomnio ciertamente suele ser los problemas emocionales, ¿no? Los insomnios no orgánicos, ¿no? La ansiedad, ¿no? La depresión, y nosotros vamos a tener una problemática, una primera problemática ahí, porque el médico que no tiene experticia en medicina del sueño, que no tiene la paciencia de escudriñar en la clínica de su paciente, va probablemente quedarse con ese diagnóstico. Y no es casualidad que uno de los medicamentos más famosos a nivel mundial para trastornos del sueño son los tratamientos en busca de calmar el insomnio a la fuerza, como son las benzodiazepinas o las drogas Z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca tratar insomnio, porque la mujer se presenta como paciente de insomnio, ¿ok? Entonces, cuidado, la tendencia en la mujer es a sentir que tiene peor calidad de sueño y la primera característica o lo que primero que va a manifestar o cómo se te va a presentar en consultorio es como insomnio y por lo general seguramente va a ser
Lo primero que te va a llamar la atención es un insomnio asociado a problemas afectivos emotivos. Y acuérdense pues que hay un feedback. Todo insomnio con el tiempo, ya sea orgánico o no orgánico, va a terminar como un problema asociado a problemas de emociones, como ansiedad, ¿no? Y luego finalmente podemos ver esos matices como los comisa, ¿no? Podemos tener pacientes con apnea que llegan con un insomnio bastante complejo. Luego nosotros tenemos que aclarar un poquito la historia y ver cómo comenzó este tema, porque a veces comienzan con apnea, finalmente la apnea les malora, les produce un insomnio crónico, ese insomnio crónico termina causándole ansiedad y finalmente tienes un comisa. Y entonces te enfrentas a una paciente mucho más difícil de tratar que un paciente varón que por lo general viene claramente por hipersomnia diurna, por roncopatía, por ahogos, ¿no? Y viene con su esposa y la esposa es una clara ayuda para nosotros para hacernos el diagnóstico más fácil. Entonces, gran problema, cuidado, cuidado cuando enfrentes a una mujer en consulta externa. Y cuando nos enfrentamos a esta problemática en edad avanzada, nos vamos a enfrentar a otro problema, el deterioro cognitivo. Entonces, tenemos una persona de mediana edad, mujer, que te va a llegar al consultorio por insomnio, ¿no? Como primera manifestación, pero podemos encontrar en personas de edad más avanzada, ¿no? Y ya no como primera manifestación, no solo insomnio, sino ya deterioro cognitivo. Entonces, eh, los motiva a venir el olvido, algunos por la sospecha de enfermedades degenerativas, y entonces otra vez te toca escudriñar antes de pedir una evaluación neuropsicológica, antes de preocuparte por Alzheimer, te toca escudriñar, ¿no? En problemas de sueño, ¿no? Y o antecedentes de problemas de sueño crónicos. Es más, este estudio, por ejemplo, demuestra que los insomnios que comienzan en edad tardía, ¿no? Pues obviamente se asocian más a deterioro cognitivo. Y eso también ya está bastante claro, ¿no? Un trastorno muy frecuente del estado de ánimo, que la depresión, se asocia más a enfermedad de Alzheimer. Y cuando esta depresión aparece en la tercera edad, obviamente el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, tenemos que saber decidir si este trastorno cognitivo va a un perfil de una enfermedad degenerativa o comenzó como un insomnio y probablemente como un trastorno orgánico del sueño, ¿no? Entonces, cuando ya vamos al objetivo, entre hombre y mujer, podemos tener diferencias muy claras. Tanto el sueño no REM y el REM suelen ser de mayor calidad y de mayor performance en la mujer que en el varón, ¿no? Eh, si bien es cierto, el sueño no REM disminuye con la edad, eh, el que tiene mayor repercusión en esta disminución es el varón. Aparentemente, a partir de los 50 años, les contaba, cae la testosterona y con eso va a también disminuir la calidad del sueño no REM en los varones. Otra peculiaridad del sueño es la fase REM, ¿no? Que se va a producir antes en las mujeres, ¿no? Sobre todo en la fase lútea, y va a durar más en la fase folicular. Esto se debe básicamente a la temperatura, ¿no? La temperatura es diferente en la fase lútea y fase folicular, ¿no? Y bueno, la mayor temperatura produce esta diferencia de REM en un mismo ser humano que es la mujer, dependiendo del momento de su proceso, de su ciclo, ¿no? La eficiencia del sueño igual, las mujeres pueden tener una mayor percepción de baja eficiencia del sueño, pero cuando vamos al tema objetivo, van a tener mayor calidad de sueño, mayor eficiencia del sueño que los varones, ¿no? Eh, y las características del sueño son iguales, la presencia de ondas lentas y los usos del sueño, que son la parte rica, la parte, como nosotros llamamos los neurofisiólogos, la parte que nos va a dar el performance cognitivo, que nos va a dar la fortaleza sobre la memoria y los procesos cognitivos a largo plazo, sigue siendo mejor en las mujeres que en los hombres. Entonces, nos enfrentamos a un insomnio. Como les decía, los insomnios pueden venir de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos comenzar a ver a un paciente con apnea del sueño, ¿no?
¿Y cuáles son las diferencias entre esta patología entre hombres y mujeres? Las mujeres tienden a reportar más problemas de insomnio y fatiga, lo acabamos de comentar, mientras que los hombres, pues la clínica es más clara cuando llegan a consulta, ¿no? Ya son un síndrome con la somnolencia diurna típica. La mujer no va a venir con una somnolencia diurna excesiva, acuérdense, ¿no? No es la clínica de un paciente con apnea mujer por lo general. La resistencia en la vía aérea superior también es diferente en la mujer que en el varón. Otra vez el tema hormonal es importante, ¿no? Inclusive dentro del mismo ciclo, la fase lútea y la fase folicular, va a haber diferencias de esta resistencia en la vía aérea. Entonces, si por ejemplo tú haces un estudio polisomnográfico en una fase lútea, ¿qué va a pasar? Probablemente se te pase un diagnóstico de síndrome de apnea hipopnea obstructiva de sueño leve. Si tú haces un estudio de poligrafía, por ejemplo, en fase lútea va a ser mucho más difícil que encuentres un diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea, porque acuérdense que el perfil eh, polisonográfico de una mujer suele ser a veces más de hipopnias, ¿no? Entonces, mucho cuidado, la clínica, la historia clínica es una herramienta muy importante y tengan mucho cuidado cuando ustedes evalúen una polisonografía. ¿No? Hay que tener una excesiva crítica al paciente. Nos ha tocado con algunos médicos reevaluar al paciente, por eso que no solemos repetir exámenes por lo general nosotros en nuestra sociedad, porque acuérdense que no hay un problema de salud, no hay un programa de salud pública. Es muy difícil repetir un estudio de sueño, pero si hay una duda clínica, donde hay un paciente mujer obesa con riesgo cardiovascular y tu clínica te orienta a pensar que puede haber apnea, tienes que volver a repetir el examen y tal vez tener mucho cuidado en qué momento puedes estar haciendo el estudio, ¿no? Entonces, eh, también Eduardo también me acuerdo presentó un trabajo de insuficiencia cardíaca. No sé si tú tienes estos datos, Eduardo, pero lo que hemos encontrado nosotros es que pues, el apnea se asocia en mujeres a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿no? La otra peculiaridad es que recuerden que la disposición de la obesidad en los varones es central, a diferencia de las mujeres, que es más periférica, y entonces el riesgo de apnea sigue siendo más a favor de los varones, ¿no? Pero esto se iguala a partir de la menopausia, ¿no? Independientemente de la masa corporal y del peso. Y eso tiene que ver, como vamos a ver después, con el factor protector hormonal que tienen los progestágenos, ¿no? El síndrome de piernas inquietas en la mujer también es un tema muy interesante, ¿no? La dopamina es muy fluctuante, entonces puede haber bastante prevalencia de esta enfermedad. Acuérdense, durante la gestación es un momento muy frecuente cuando la mujer por anemia hace esta patología, ¿no? Sin necesidad de ser un síndrome de piernas inquieta claramente por hemoglobina. Lo que pasa es que tenía la predisposición genética. La gestación las pone a caída de hemoglobina y le despierta un piernas inquieta que no le tocaba aparecer, ¿no? En cambio, en los varones es más frecuente verlos, pues, por ejemplo, en pacientes renales, crónicos, terminales, ¿no? Entonces, el estrógeno suprime la liberación de dopamina y aparentemente tiene un rol, ¿no? de tener esta mayor predisposición en mujeres de tener pierna inquieta. Las parasomnias también son un tema muy importante, sobre todo esta parasomnia asociada a la ingesta de alimentos, ¿no? Durante el sueño. Es una parasomnia muy peculiar, aparentemente las mujeres tienen un poquito más de riesgo de tener este tipo de parasomnias, es casi hasta 4 veces en algunas series más frecuente en mujeres, ¿no? Y más o menos este es un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Actualmente en nuestra sociedad habíamos dicho que los reportes de calidad de sueño en las mujeres suelen ser en calidad, de baja calidad, mientras que en los hombres no reportan eso, ¿no? Cuando ya vamos al tema objetivo polisonográfico se ve totalmente lo contrario. La mujer tiene un mejor sueño de ondas lentas, ¿no? Y usos del sueño, ¿no? El fenotipo peculiar de la mujer cuando llega a consulta es insomnio, acuérdense, que no significa que sea un tema solo insomnio no orgánico, sino puede estar enmascarando ya un problema orgánico.
Por lo general, la mujer tiene un perfil de cronotropa temprana, ¿no? Son personas que duermen muy temprano, mientras que el hombre tiende a dormir más tarde, ¿no? Es otra peculiaridad, otra diferencia entre el fenotipo de uno y otro. La producción de melatonina es precoz y es de mayor cantidad que el varón, ¿no? Los ciclos circadianos en la mujer suelen ser más pequeños y suelen ser más tempranos, ¿no? Y luego tenemos que pues la mujer tiene menor riesgo de jet lag, eso es también relativo, ¿no? Acuérdense que ahora la mujer ya tiene otro rol en la sociedad, ¿no? Y pues, podemos ver tranquilamente mujeres que pueden tener bastante actividad nocturna, ¿no? Eh, la estabilidad, cuando nosotros hacemos estudios de sueño, ¿no? Hay estudios donde se hacen polisonografías o poligrafías a repetición y vemos que el performance de sueño no varía, es muy estable día a día, a diferencia del varón. Tú puedes encontrar a un varón eh, con bastante problema de apnea posicional, por ejemplo, ¿no? Y entonces puede tener índices variables, ¿no? Eso también hay que tener en consideración cuando vemos una polisonografía. Entonces los ritmos circadianos también son importantes, hay una diferencia sexual muy relevante, ¿no? Los ciclos luz y oscuridad está muy claro desde antes de existir la medicina del sueño, que tienen un rol muy importante en la fisiología reproductiva femenina, ¿no? Es más, las mujeres que trabajan en horarios nocturnos, ¿no? Suelen tener más problemas de reproducción que las mujeres que trabajan en horarios diurnos, ¿no? También podemos tener que las mismas hormonas dentro de la mujer pueden tener un patrón diferente. Hay hormonas que tienen un ciclo circadiano, ¿no? En contraste a otras que en diferentes fases del ciclo de la mujer no tienen ese patrón, ¿no? Mientras que en el hombre lo que hay es una fluctuación diurna, ¿no? El hombre tiene una hormona que se llama testosterona, que básicamente tiene su pico al amanecer y que, como habíamos conversado, va a ir cayendo a partir de los 50 años. Entonces ahí nomás nos estamos dando cuenta que entre el hombre y la mujer pues hay una peculiaridad bastante clara, ¿no? En el tema hormonal. Eh, los marcadores biológicos clásicos, ¿no? Que tenemos en medicina del sueño son la producción de melatonina. Habíamos conversado que la mujer tiene una producción precoz y unos picos más altos. El cortisol máximo matutino suele ser mucho más alto en la mujer que en el varón, ¿no? La temperatura suele ser de alguna manera más peculiar. Habíamos conversado en la mujer. La mujer tiene una temperatura inicial mayor que el varón, ¿no? Y dentro de su ciclo puede diferenciarse si estamos en la fase lútea o la fase folicular, ¿no? Y los ciclos de la mujer son más cortos. La duración del ciclo circadiano en la mujer son más cortos. Y entonces, estas peculiaridades eh, ofrecen que la mujer tenga, de alguna manera, una mayor predisposición a los trastornos del ritmo circadiano. Eh, la mujer tiene un desfase del inicio, ¿no? Desde que se inicia la producción de melatonina hasta que se impone el ciclo externo, ¿no? Del horario del sueño. O sea, por ejemplo, yo puedo, mi producción de melatonina comienza a una hora promedio, por decirle 9 de la noche, 9:30 de la noche, y nosotros recién entramos a dormir a las 10. Esa producción precoz, intensa de melatonina la somete a la mujer y le da más riesgo para tener muy frecuentemente los trastornos de ritmo circadiano, ¿no? Finalmente, decíamos que todos estos problemas de sueño, ¿no? Van a llevar
a el problema metabólico, ¿no? Todo esto lleva o va a terminar en el problema metabólico, que es justamente, y miren que no hablamos de apnea del sueño, estamos hablando solo en general de trastorno del sueño. Va a aumentar la alimentación hedónica, ¿no? ¿A qué hace alusión esto? Lo que se ha visto, por ejemplo, más en mujeres, es que cuando se expone a la mujer a una pérdida súbita de sueño, ¿no? En forma aguda, la mujer busca de alguna manera conciliar o mejorar la energía, se activa el lóbulo frontal, el lóbulo, la zona límbica, y de alguna manera tiende a ingerir alimentos hipercalóricos, ¿no? Dulces, básicamente. Eso la expone a un riesgo, pero en su contrario, el hombre tiene un patrón parecido, pero a diferencia del hombre, el hombre tiene el riesgo o se asocia más a grandes volúmenes de alimento. Por eso el riesgo de diabetes mellitus está en los dos, de obesidad está en los dos, pero como que el hombre tuviera una mayor predisposición porque por esa peculiaridad de el apetito aumentado en el contexto de la falta de horas de sueño, ¿no? Disminuye la tolerancia a la glucosa, aumentan los niveles de leptina, aumentan los niveles de crelina, que son otra patología muy interesante que podemos conversar seguramente y vamos a conversar el día del Congreso. Y eso pues altera inclusive los quimiorreceptores aórticos y va a alterar los fenómenos compensatorios, ¿no? De hiperventilación durante el sueño. Y entonces se dan cuenta que esto se pone cada vez más complejo y va a comenzar a diversificar, a tipificar, a intentar buscar fenotipos, y eso es con lo que vamos a ir terminando, ¿no? Entonces, dentro de la misma patología del sueño, las mujeres comienzan a tener fenotipos, ¿no? Nos damos cuenta nosotros que, por ejemplo, una de las patologías más preocupantes es el apnea y durante toda la vida casi los varones, como comentamos hace un rato, tienen mayor riesgo de apnea que las mujeres. Sin embargo, conforme se acerca la menopausia, las mujeres comienzan a igualar a los varones en esta enfermedad, ¿no? Eso es muy interesante porque las mujeres comienzan a perder la protección hormonal de los progestágenos, ¿no? Y entonces vemos acá que la menopausia comienza a aumentar la prevalencia de apnea en la mujer, ¿no? Y este gráfico también a mí me interesa muy bonito, ¿no? Porque toda la vida, entonces, a la derecha el hombre tiene más riesgo de apnea. A la izquierda tenemos estados peculiares, como el embarazo, como el ovario poliquístico, que se asocian ciertamente a una mayor prevalencia de apnea. Todos entendemos lo del embarazo y el aumento súbito de peso, y el ovario poliquístico y su aumento en los fenómenos disautonómicos, en alterar los procesos autonómicos, ¿no? Eh, la otra peculiaridad en la mujer es que hay una predisposición. El apnea en la mujer, acuérdense, es más dipomnia. Perdón, el síndrome de apnea-hipopnea es más dipomnia, ¿no? Mientras que el varón es más robusto, es un roncador clásico. No pretendan que la mujer les cuente que ronca, ¿no? Ya nos toca en consulta escuchar al mismo esposo. Señor, su esposa ronca. No, no. Y la señora dice, no, yo no ronco, ¿no? Y entonces eso es un sesgo. La mujer con apnea no es la roncadora típica, ¿ok? Eh, la colapsabilidad de la vía aérea, gracias a las hormonas sexuales, es menor, ¿no? La mujer tiene esa protección durante toda la vida, pero como les digo, llega la menopausia y aumenta el riesgo de apnea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Miren, comenzamos a decantar un poco, a ser más objetivos, ¿no? Por ejemplo, en esta población de pacientes con apnea, ¿no? Hay una caída de la respuesta de los quimiorreceptores, ¿no? Entonces, no van a tener una compensación
hiperventilatoria a los procesos de apnea, como suele pasar más en varones, ¿no? Hay una inestabilidad respiratoria mayor, la progesterona, mientras está presente, protege la ventilación, ¿no? El ronquido es menos intenso, mayor riesgo de hipopnias, episodios de apnea son más cortos, hay una alta frecuencia de apneas durante el REM. Eso también es muy interesante, ¿no? Muy interesante, acuérdense. A la mujer llega más rápido al REM que los varones, es otra peculiaridad biológica. Y entonces también se ve que la prevalencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño asociada al REM es mucho mayor que en varones. Otra vez, cuidado, y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿no? Polisonografía o poligrafía en la mujer. Realmente se pueden hacer las dos, ¿no? Pero hay que escoger al paciente, hay que ser muy críticos en la clínica, ¿no? Y no sentirse tristes si en una poligrafía pues no encontramos muchos resultados. Tocará, si la clínica es eh, bastante robusta y si está de por medio factores de riesgo cardiovascular, va a tener seguramente que hacerse una polisonografía para verificar que no sea una apnea solo en predominio del REM, que es muy peculiar, y que son de corta duración, que es muy peculiar en las mujeres, ¿no? Y entonces, dentro de los mismos pacientes de apnea podemos encontrar, miren, varios tipos de grupos. Estos estudios muy bonitos que vamos a ver a continuación para terminar la exposición, buscaron justamente dentro de las mujeres, dentro de los pacientes y luego dentro de las mujeres, subgrupos, ¿no? Por ejemplo, encontraron en este estudio tres clústeres, ¿no? Uno con un disturbio básicamente caracterizado por insomnio, típico de las mujeres, acuérdense. El otro grupo con excesiva somnolencia diurna, mucha somnolencia diurna. Y el otro con mínimos síntomas, pero con los síntomas tradicionales que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que, por ejemplo, podemos tener, podemos ir no clasificando los trastornos del sueño solo con las formas clásicas, ¿no? de diagnóstico que tenemos o las herramientas clásicas. Eh, Hace mucho tiempo cuestionamos las escalas de somnolencia, se dan cuenta que el Pittsburgh, cuando se compara con poligrafía nada más, en una Estimado música. doctor Felipe, Ya, se acaba. Listo, sí, por listo. favor, sí, por Sí. favor. Entonces, Dale. ¿qué es lo que buscamos a largo plazo? Buscamos esto, ¿no? Buscamos que podamos tener en mujer mucho cuidado, porque ya tenemos más claramente en estos tiempos fenotipos que nos van a permitir no solo un diagnóstico adecuado, sino una oferta de tratamiento adecuada, ¿no? De nada te va a servir un paciente sin riesgo cardiovascular, con poca clínica, pero con una apnea moderada que le ofrezcas un CPAP, ¿no? Vamos a tener que seguramente tener a veces que enfrentar un paciente con insomnio con una apnea moderada, pero con riesgo cardiovascular, una cardiópata con antecedentes de problemas pulmonares, ¿no? Entonces, cuidado con nuestros pacientes, sobre todo las damas que tienen esta diversidad de sintomatología clínica, ¿no? No hay que perder de vista siempre el gol. ¿Cuál es el gol? Riesgo cardiovascular. A partir de ahí, comenzar a buscar los diferentes fenotipos en las mujeres. Y a partir de ahí, ir buscando cuál va a ser la propuesta terapéutica adecuada, ¿no? Miren cómo en otras realidades inclusive pueden hacer algo más multicéntrico. Miren, este es en Europa, es espectacular, ¿no? Lo mismo que quisieron hacer en el estudio, lo expandieron a Europa y entonces sale algo como esto, espectacular, realmente, ¿no? Entonces, los fenotipos en mujer existen, o sea, la cosa es más complicada de solo buscar ronquido y solo buscar apnea. La mujer te va a presentar como una paciente con dolor de cabeza, te va a presentar como una paciente con insomnio, ¿no? Con ronquidos leves. Cuando vemos mortalidad, ¿no? Estas son unas curvas de Kaplan-Meier, eh,
comparando los indicadores clásicos, que es el índice de apnea-hipopnea versus las desaturaciones, ¿no? Los nuevos indicadores también nos dicen que hay un correlato de mayor riesgo a largo plazo en la mujer cuando las desaturaciones son más de 9 minutos, ¿no? Durante el estudio de sueño. Entonces, esto es interesante, ¿no? La mujer, entonces, es una población de mucho cuidado, no solo porque tiene una clínica muy sui generis, tiene un comportamiento hormonal que nos va inclusive a proponer tener mucha experticia de tomar la decisión si se va a hacer qué estudio, en qué momento el estudio, ¿no? Y finalmente ya podemos nosotros tener mucho cuidado al momento del diagnóstico, encontrar el fenotipo ideal para poder ofrecer un tratamiento ideal. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día para aperturar y poder escuchar a mi amigo Gustavo, que es un placer siempre escucharlo, ¿no? Gracias, Eduardo, gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Y dando el pase al doctor Gustavo Salazar, por favor. Excelente presentación, Felipe. Buenas noches. Sí, buenas noches, Felipe. Gustavo. Ponlo ¿Sí en- me escuchan? ¿Están viendo mi pantalla o Sí, sí. Pero, ¿lo puedes poner en presentación? Modo presentación. ya? Ahora sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Ok, bueno. Este, Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por este aporte a la academia. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Gustavo Salazar. Me formé como médico general en la Universidad San Martín de Porres, de donde soy egresado, y posteriormente llegué a Colombia, a Bogotá, y me formé como ginecólogo obstetra en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y 2 años más de especialización en medicina materno-fetal en el mismo lugar en donde ahora soy instructor asistente. Actualmente trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá y para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, es netamente académico y espero poder darles una charla un poco dinámica y que puedan entender a lo que nosotros, los obstetras, nos dirigimos con este tipo de pacientes. Cuando yo empiezo una charla, me gusta mucho colocar esta diapositiva en donde tenemos que entender que así como el ser humano evoluciona, la medicina evoluciona constantemente y el conocimiento científico está en perpetua evolución. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de pronto lo que yo les digo el día de hoy, mañana puede venir un residente muy juicioso o extremadamente pilo y nos dice, mire doctor, lo que usted habló ayer ya no es así. Y salió un artículo que desmiente lo que usted dijo. Entonces es por eso que este tipo de eventos científicos siempre son importantes para la actualización en nosotros por el bienestar de nuestros pacientes. Para esta charla tengo 3 objetivos claves y son las situaciones de interés en la paciente embarazada. ¿Qué nos interesa saber de la apnea del sueño en la paciente embarazada? Lo primero es conocer las distintas propuestas para el diagnóstico. Lo segundo es cuáles son las opciones actuales para el tratamiento de esta. Y la tercera es cuáles son los desenlaces obstétricos que se pueden presentar en una paciente que padece de esta entidad. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de la prevalencia de la apnea del sueño en las pacientes embarazadas, realmente es bastante más alta de lo que se conocía anteriormente, con estimaciones que van a variar según la población estudiada y los criterios diagnósticos que también vayamos a utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo incluir a una población obesa con índices de masa corporales por encima de 40 o 35 a pacientes que son extremadamente delgadas con un índice de masa corporal por encima de 25. Así como tampoco es lo mismo estudiar a pacientes de 20 años versus pacientes de 40 años. Y es por eso que esta tasa de prevalencias va a variar entre el 3.6 al 27%. Cuando vamos a dividir
la epidemiología en pacientes de bajo riesgo versus pacientes de alto riesgo, vamos a darnos cuenta que a edades gestacionales tempranas, como por ejemplo en el primer trimestre del embarazo, versus el segundo trimestre del embarazo, vamos a ver que la prevalencia puede oscilar desde 3,6% empezando el embarazo a un 8,3% finalizando el embarazo. Cabe resaltar que este estudio que se hizo por la doctora Faco fue un estudio en una población sana y más de la mitad de las pacientes estudiadas tenían un índice de masa corporal previo al embarazo menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando ya nos vamos a enfocar en las pacientes de alto riesgo, que son aquellas que empezaron su embarazo con un índice de masa corporal por encima de 30 y que se incluía uno o más factores de riesgo, como son el embarazo múltiple, la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos del embarazo o preeclampsia en los embarazos anteriores, vemos que el 30% de estas pacientes tenían el diagnóstico empezando el embarazo versus que el 47% de esas pacientes tenían el diagnóstico finalizando el segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Estos datos nos sugieren que la apnea del sueño en el embarazo se vuelve más común a medida que éste progresa. ¿Qué quiero decir? Que su prevalencia es mayor en tercer trimestre de embarazo. Entonces, ¿será que el embarazo es una triada perfecta para que exista la apnea del sueño? ¿Será que los cambios físicos, los cambios inflamatorios y los cambios hormonales nos pueden conllevar a que las pacientes tengan apnea del sueño del embarazo? Basta con que la paciente se entere que queda el embarazo para que empiecen a presentar las fluctuaciones y los cambios hormonales que van a exacerbar que la paciente tenga mayor riesgo. ¿Por qué? Vamos a tener dos hormonas importantes. La primera es la progesterona, como ya muy bien lo había comentado Felipe, que si bien es beneficiosa para mantener el cuerpo lúteo y conservar el embarazo, también puede conducir a un mayor riesgo de colapso de las vías respiratorias superiores. Y también es considerada un estimulante respiratorio que aumenta la sensibilidad del sistema de monitoreo del dióxido de carbono, haciendo que haya un mayor consumo de energía y que las vías aéreas respiratorias puedan colapsar. Y la otra hormona, que es netamente del embarazo, o que se incrementa, mejor dicho, en el embarazo, es el estrógeno, que se encarga de la hinchazón de las membranas de las mucosas, específicamente de las que recubren la nariz y la orofaringe, estrechando así la vía aérea superior e incrementando la resistencia de flujo al aire, probablemente contribuyendo así a lo que es una obstrucción mecánica que es muy consecuente con una apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando vamos a ver qué es lo que pasa en el embarazo, podemos entender o ver mediante estos dibujos que en el embarazo hay cambios fisiológicos propiamente dichos. Lo primero que va a pasar es que hay un incremento en el volumen sanguíneo y aumento de la retención de líquidos. Ustedes ven que todas las pacientes embarazadas por lo general están más hinchaditas. Pero ¿qué es lo que pasa específicamente para esta entidad? Ese líquido que se acumula también se puede acumular en el cuello y en los tejidos del cuello y el espacio parafaringio, estrechando aún más la vía aérea y aumentando el riesgo de obstrucción. Por otro lado, la inflamación sistémica. Acuérdense que las pacientes embarazadas tienen que tener una adaptación inmunológica normal para el apoyo del desarrollo del feto. Y este estado inflamatorio aumentado también puede contribuir con la hinchazón y el edema de las vías respiratorias, ocasionando así un incremento de riesgo de la apnea obstructiva del sueño. La resistencia a la insulina también, sabemos que las pacientes por distintas hormonas como el lactógeno placentario y el cortisol que se liberan netamente en el embarazo tienen mayor riesgo a tener resistencia a la insulina y específicamente hay una acumulación de grasa en la región del cuello que puede contribuir también al estrechamiento de las vías aéreas superiores y ocasionar, por ende, este tipo de afectación. Entonces, cuando ya vamos a entrar en materia, vamos a ver de forma rápida y dinámica las propuestas para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño en el embarazo, que si bien no existe un consenso claro sobre los procedimientos de detección y diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño en el embarazo, algunos grupos prefieren que la detección sea sistemática para todas las pacientes y otros dicen que es mejor únicamente a las pacientes de riesgo.
Sin embargo, siempre el acceso a la polisomnografía y el desconocimiento de esta entidad en la paciente embarazada son factores importantísimos a tener en cuenta del por qué no se está estudiando esto en este tipo de población. Cuando queremos ver acerca de cómo nos va utilizando los cuestionarios en el embarazo, realmente la evidencia no es muy buena y no es muy contundente debido a la alta tasa de falsos positivos. ¿Y por qué hay tanta tasa de falsos positivos? Pues es que los cuestionarios en una paciente embarazada, ¿qué le preguntan a uno? Señora embarazada, ¿usted tiene somnolencia excesiva? Señora embarazada, ¿usted se despierta en la noche? Señora embarazada, ¿usted tiene fatiga? Pues toda embarazada va a responder que sí. Entonces estos cuestionarios realmente tienen un valor predictivo que no son de mucha confianza y nos dan una tasa de falsos positivos extremadamente alta, lo cual no es de mucha confianza. Cuando vamos a estudiar específicamente el cuestionario de Berlín, realmente no es que sea muy bueno. Los otros tipos de cuestionarios, por ejemplo, el de Pittsburgh y demás, realmente no hay mucha información que nos dé ventajas con respecto a este tipo de estudios en las pacientes embarazadas y se dice que deben haber estudios prospectivos o estudios aleatorizados en donde podamos realmente tener una evidencia científica contundente para poder decir cuál es el mejor con la utilidad. Lo que sí se está proponiendo, lo que sí se ha visto son formas bastante fáciles de poder decirlo, como por ejemplo los ronquidos. Como muy bien lo dijo hace un momento Felipe, pues es únicamente hablar con el esposo de la paciente y decirle, oye, tu esposa está roncando y no te deja dormir, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, lo que se ha visto es que las pacientes que tenían un índice de masa corporal alto, por encima de 40, y asociado a esto, trastornos hipertensivos del embarazo, roncaban más que las pacientes que no presentaban esto. Y es por eso que solamente el preguntar si la paciente ronca o no puede llegar a tener una sensibilidad del 73% y una especificidad del 77% para la predicción de apnea obstructiva del sueño. Este es un aparato que se conoce como el PAD. Si bien el gol estándar sigue siendo la polisomnografía, existen este tipo de propuestas que me parecen interesantes. El PAD, por sus siglas, viene a ser el tono arterial periférico y lo que hace es medir los eventos de apnea del sueño, detectando eventos respiratorios basados en ciertos análisis de la parte simpática. ¿Qué quiero decir? Que esto lo que va a reflejar es netamente frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Y con esto nos puede decir la máquina si la paciente está teniendo periodos de apnea o no los tiene durante la noche. Pero no es hasta este año, que es el estudio más grande probablemente que se ha hecho, que es el estudio de la doctora Faco, que lo mencioné iniciando la charla, en donde se incluyeron más de 3.500 pacientes, y menciona que deben haber 4 sensores específicos validados con parámetros respiratorios relacionados con trastornos del sueño. Uno que es un transductor de presión nasal, que mide el flujo del aire. El otro son las bandas de pletismografía e inductancia torácica, otro de abdominal, que ambas miden el esfuerzo respiratorio. Y la última, que es la oximetría de pulso digital para cuantificar el nivel de saturación y desaturación durante el transcurso de la noche. Y esto es una propuesta excelente que se ha hecho para las pacientes embarazadas, en donde nosotros podamos detectar desde muy temprana edad pacientes que puedan estar presentando esta entidad y poder ofrecer un manejo importante para ellas. Lo que sí es prudente es poder detectar a todas las pacientes que tengan riesgo. Eso lo mencionan la mayor cantidad de guías. ¿Qué quiero decir con riesgo? Pacientes que están roncando, pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que tienen deseos de embarazo específicamente. O sea, que lo ideal es tener esto desde manera preconcepcional. Si no podemos tenerlo de forma preconcepcional es cuando esté empezando el embarazo. Si la paciente llega embarazada, idealmente desde la primera consulta preguntarle, bueno, ¿tú tienes factores de riesgo como obesidad, sobrepeso, roncas o no? Y lo ideal cuando captamos estas pacientes es ofrecer esta terapia. Entonces, ¿cuándo es el momento que ellos deben decir? Como les dije, lo ideal es de forma preconcepcional o en la primera consulta, pero en caso no tengamos el acceso a eso, la recomendación de este consenso de anestesia
y perinatología del sueño específicamente es realizar este tamizaje entre las 12 y 18 semanas. Si identificamos población de riesgo, debemos direccionar a estudios de sueño y especialistas en esta entidad para el manejo de la patología per se. Esta es una revisión sistemática que destacó el desempeño del modelo de la doctora Faco para predecir apnea del sueño durante los primeros y últimos trimestres del embarazo. Utilizar también factores de riesgo, como ya lo habíamos mencionado, la obesidad mórbida o la circunferencia del cuello, una vía aérea difícil y trastornos hipertensivos que siempre tienen lugar en este tipo de patologías. Las opciones que se están ofreciendo el día de hoy en las pacientes obstétricas, por lo general, siempre la recomendación va a ser el CPAP estándar o la APAP, que es la misma presión positiva, pero de forma automática. Si bien existen diferentes estudios y recomendaciones como posibles alternativas que se han ido postulando a lo largo del tiempo, como es la pérdida de peso, el ejercicio o únicamente el cambio postural, realmente lo más efectivo que se sigue viendo es la utilidad del CPAP. Esta es una revisión sistemática del año 2022 en donde se incluyeron pacientes sanas, pacientes con factores de riesgo y pacientes ya con diagnósticos de apnea obstructiva del sueño. Si bien los estudios sobre la eficacia del CPAP para predecir estos resultados adversos en las pacientes embarazadas son muy limitados, esta revisión sistemática nos dice algo que es, a mi opinión, bastante obvio. La variabilidad o la adaptabilidad de las pacientes al tratamiento fue prácticamente paupérrimo. O sea, las pacientes no se aguantaron. Varió entre una noche hasta un mes. Pero cuando hicieron un análisis individualizado de este tipo de pacientes que utilizaron el CPAP, se dieron cuenta que sí se logró reducir un poco la tensión arterial y los trastornos hipertensivos del embarazo. Las puntuaciones de Apgar, que recuerden que es la puntuación de recién nacido en los primeros minutos de vida, y la percepción de movimientos fetales por la mamá. Este es el estudio SAFER, que es el estudio de apnea del sueño y restricción del crecimiento fetal, que inicialmente surgió como un protocolo para un ensayo clínico aleatorizado del uso de CPAP en pacientes que tenían diagnóstico de restricción del crecimiento uterino. ¿Cómo se hizo? Se detectaba a las pacientes embarazadas con diagnóstico de restricción del crecimiento fetal y a esas pacientes se les identificaba si tenía factores de riesgo o no para poder tener apnea obstructiva del sueño. Si la paciente salía positiva para tener factores de riesgo, se le ofrecía la terapia con CPAP y con esto querían ver el peso a nacer si mejoraba o no con el uso del CPAP. Si bien no hay mucho que se haya escrito con respecto a los desenlaces que puedan mejorar el peso al nacer de los bebés, lo que sí se ha evidenciado es que el tratamiento con CPAP en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y embarazos de alto riesgo tienen una reducción sostenida de la presión diastólica durante el embarazo y una menor incidencia de preeclampsia. Esta es otra revisión sistemática publicada en JAMA, en donde se vio que el tratamiento con CPAP se asocia con una reducción significativa de riesgo de hipertensión gestacional en el 35% de los casos y una reducción significativa de riesgo de preeclampsia en un 30% de los casos. Este es un ensayo clínico aleatorizado que incluye 1.500 embarazos que se está haciendo para evaluar si el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño con CPAP reduce la tasa de trastornos hipertensivos gestacionales y se prevé que los resultados van a estar aproximadamente para finales del año entrante. Y si me preguntan por qué es tan importante esto que les digo y por qué les hablo tanto de los trastornos hipertensivos en el embarazo o por qué tratar tanto con CPAP a las pacientes y menciono tanto esto, es porque para nosotros lo que hacemos obstetricia es importantísimo y estos números lo dicen todo. Cada 7 minutos en el mundo muere una paciente por preeclampsia, lo que equivale a 76,000 muertes al año. Y casi 500,000 de bebés se mueren consecuente con la prematuridad asociada a esta enfermedad. La razón de mortalidad y morbilidad materna extrema, por lo menos en Colombia, ha incrementado de una forma exponencial y el día de hoy, a la fecha, los trastornos hipertensivos del embarazo
son la primera causa de muerte materna en el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las pacientes son muy poco adherentes al tratamiento. Si la paciente se siente bien, y eso nos pasa hasta con los familiares de nosotros, y tú les dices, papá, mamá, estás gordo, necesitas tratamiento, y siempre te dicen, pero si yo me siento bien, ¿por qué me voy a hacer esto? Entonces, eso es un gran problema. O sea, tú le dices a la paciente, necesitas un CPAP, y si la paciente te dice, yo me siento bien, ¿para qué lo voy a usar? Y no lo usa. Y muchas creen en que simplemente por horas y artes de magia les va a ir bien. Y no solamente eso, sino que nunca falta que te dice, es que mi vecina me recomendó algo, o si no, que siempre está el remedio de la abuelita, que es lo mejor y que solamente si es que la vecina se lo recetó o la abuela se lo recetó, es mejor que lo que uno probablemente como médico se los pueda estar recetando. Entonces, y vuelvo y lo digo, ¿no? Cuando vemos pacientes que son obesas y se les ofrece el tratamiento con CPAP, realmente la tasa de adherencia al tratamiento por donde lo veamos o en los estudios que lo veamos en pacientes embarazadas es muy malo, es muy pobre. Las pacientes de por sí duermen con una sandía en la barriga o con una patilla, como le dicen acá, y pues es extremadamente incómodo y adicionarles a eso un CPAP, pues claramente no es de mucha ayuda. Y bueno, el último punto del que les iba a hablar era de este tipo de entidad con respecto a los desenlaces obstétricos. Y tenemos que saber que, como muy bien lo mencionaron anteriormente, existe una hipoxia intermitente de la apnea obstructiva del sueño y esta hipoxia va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica dada por liberación de citoquinas proinflamatorias y demás. Y esto va a conllevar a una disminución de una perfusión placentaria y acuérdense que todo tejido que está hipoperfundido va a generar ¿qué? Isquemia. Y una área isquémica en general nos va a conllevar a una disfunción global del endotelio, ocasionando un desbalance entre factores antiangiogénicos y angiogénicos que se va a traducir netamente en una afección del bebé. ¿Y el bebé cómo se va a ver afectado? Con bajo peso al nacer, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino o fetal. Cuando ya vamos a hablar de apnea obstructiva del sueño y el estado de ánimo, pues son algo complejas las relaciones porque existen alteraciones fisiológicas netamente de la población embarazada que nos puede conllevar un estrés fisiológico, pero esta hipoxia intermitente y sueño fragmentado de la materna puede provocar alteraciones significativas en la regulación neuroquímica y el equilibrio hormonal. Entonces esto puede conllevar a un incremento de respuestas al estrés y por ende una exacerbación de trastornos del estado de ánimo que en el embarazo se traducen como depresión, estrés postraumático y ansiedad. Recuerden que la paciente materna, la paciente embarazada, es una paciente, una población extremadamente vulnerable. Y solo por el hecho de estar embarazadas, los cambios neuroquímicos que se producen en su cabeza tienden a que esta persona sea más vulnerable al estado de depresión y la ansiedad. Y si la sometemos adicional a eso, a un estado de hipoxia intermitente por un tema de obstrucción, esto va claramente a empeorar. Esto conlleva a un aumento del cortisol, que ustedes saben que es la hormona de estrés, que eso puede llevar a un estrés oxidativo, respuestas inflamatorias, como ya lo hemos visto, y pues que la paciente se descompense, claramente. Lo otro que vemos es que el 29% de las pacientes tienen mala calidad del sueño. Esto conlleva que 6.2 pacientes de alto riesgo tienen apnea del sueño, pero los números más importantes son qué es lo que sucede cuando una paciente embarazada tiene apnea del sueño. Entonces, 25% tienen síntomas de depresión, 32% síntomas de ansiedad y un 31% sensación de estrés postraumático. Cuando vamos a valorar la escala de Pittsburgh, que ya les había dicho que no es de mucha utilidad en la paciente embarazada, pero cuando queremos ver sobre síntomas depresivos, sí se ha visto significativamente mayor en aquellas pacientes con síntomas depresivos en el posparto y específicamente en el tercer trimestre también con mayor cantidad de síntomas depresivos. Y como un análisis secundario de este mismo trabajo, se vio que la puntuación de APGAR a los 5 minutos fue significativamente menor en aquellas pacientes con apnea obstructiva del sueño en el segundo y tercer trimestre. Hay una relación directamente proporcional con ORs
por encima de 1.7 y 1.9 con respecto a apnea obstructiva del sueño y desenlaces como parto pretérmino. Este, no hay una relación estadísticamente significativa con bebés con bajo peso al nacer, aunque se recomienda que toda paciente que tenga un bebé con bajo peso al nacer se indaguen sobre factores de riesgo que puedan conllevar a que la paciente pueda conllevar a un trastorno de la placentación. Nosotros utilizamos esta herramienta en la ecografía, que es el análisis de Doppler, en donde valoramos la arteria cerebral media, la umbilical, el ductus venoso y las arterias uterinas. Y lo que se buscó en esta revisión sistemática era ver si existía alguna alteración hemodinámica fetal que se pueda demostrar en parámetros de Doppler. Los bebés hacen un mecanismo de respuesta compensatoria a la hipoxia, haciendo una vasodilatación de la arteria cerebral media para que le llegue un poco más de oxígeno cuando está teniendo una noxa por parte de la mamá. Entonces, no se vio absolutamente nada de esto o nada significativo en esta revisión sistemática, pero como ya lo mencioné hace un momento, con respecto a los trastornos de la placentación netamente específica, la preeclampsia, es estadísticamente significativa su asociación con ORs por encima de 7, así como también la diabetes gestacional. Y ya para terminar, esta revisión sistemática que viene diciendo lo mismo, que los ORs son significativos para diabetes, para preeclampsia, cesárea y parto pretérmino. Y ya hay estudios que se están haciendo con respecto a los desenlaces de los bebés en la primera infancia, en donde también llama mucho la atención los resultados que pueden tener bastante que ver con este tipo de patologías durante la gestación. Entonces, para concluir, debemos desarrollar un método de detección validado para la apnea del sueño en el embarazo y que incluya tanto la parte bioquímica como la evaluación clínica. El cribado y la intervención temprana parecen ser la estrategia de manejo más eficaz y la intervención y el manejo impactan no solo en la salud materna, sino también en los resultados fetales. Y esto es muy importante porque específicamente nosotros o yo que me dedico a los embarazos de alto riesgo, vemos un binomio, mamá e hijo, y nos importan los dos, la salud de la mamá y la salud de su bebé. No podemos dejar a uno sin cuidar al otro, ¿sí? Es un manejo conjunto. Y por favor, sigamos haciendo este tipo de cosas. El enfoque multidisciplinario es lo más importante. Este tipo de eventos son lo más importante porque la actualización en el conocimiento nos va a ayudar a dar lo mejor para nuestros pacientes y por nuestros pacientes. Siempre, siempre trabajen en equipo. Estoy muy orgulloso de las unidades donde yo trabajo y pues me voy con esta frase que es muy cliché con la que siempre termino mis charlas, en donde siempre es un bonito día para salvar vidas, pero para nosotros los obstetras para traer vidas. Muchísimas gracias a todos y a Eduardo por esta invitación. Muchas gracias por la excelente presentación, tanto del doctor Salazar y del doctor Carrillo. Ah, se doy el paso brevemente a la señorita Nicole para que dé un mensaje como preámbulo de estos temas para el curso de octubre y de ahí procedemos con las preguntas o consultas que puedan tener los asistentes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por el pase. Estoy compartiendo. Me confirma si pueden visualizar mi pantalla, por favor. Sí, el volumen está un poco bajo, señorita Nicole. Sí, ahora Pero sí me pueden escuchar mejor. Sí, mucho más. Está más claro, gracias. Ya, perfecto. Bueno, esta masterclass ha sido organizada por el segundo curso internacional de medicina del sueño, manejo integral. Las fechas que se va a desarrollar este curso son el 23, 24 y 25 de octubre. Estamos ya a un mes y medio prácticamente de dar inicio a este curso. El horario son de 8:30 de la mañana a 12:30 y de 1:45 a 8 de la noche. Y contamos con dos modalidades, virtual y presencial. La presencial se va a desarrollar en el Hotel Sheraton, que está ubicado en Avenida Paseo de la República 170. ¿Por qué llevar nuestro curso? Contamos con ponentes internacionales y nacionales expertos en medicina del sueño.
Se va a trabajar un enfoque integral y actualizado, desde fisiología y diagnóstico hasta tratamiento de trastornos complejos. También se van a desarrollar talleres presenciales y también pueden realizar el networking. Si quieren inscribirse a este curso y conocer un poco más sobre los talleres que se van a realizar durante el curso, se pueden comunicar con Arturo Pérez. Él es el asesor comercial que los va a ayudar para poder matricularse. Pueden comunicarse al 992-843-313, arturo.perez@upch.p, o también pueden escanear el código QR directamente para que los pueda dirigir a su número de WhatsApp. Sí, eso sería por mi lado, doctor. Muchas gracias, señora Nicole. Y como mencionó, este curso, eh, el segundo curso internacional de medicina del sueño, va a contar con ponentes internacionales de alto nivel, como también ponentes nacionales, tanto de Estados Unidos, Italia, España, Chile, Venezuela, Argentina, Costa Rica. Así que uno de los temas que se va a dar en mayor detalle durante el curso, que ya se viene a fines de octubre, es sobre la parte del sueño de la mujer. Y este es un preámbulo. Toda la información que han brindado en gran detalle y con excelente ponencia el doctor Salazar, el doctor Carrillo, se ha expandido la información, los conocimientos y estudios sobre el mismo durante en el mes de octubre, ¿no? Así que acá hay algunas preguntas. Felipe, es de la doctora Carmen Alicia Ford. ¿Por qué la mayoría de las personas al pensar en apnea, su preocupación es más cardiovascular que neurológica? Pienso que falta un poco más de difusión al respecto. Claro, o sea, lo concreto es que la hipoxemia intermitente, como vemos, tiene una repercusión a varios niveles: metabólica, cardiovascular, cognitiva, ¿no? Por eso, como dijo Gustavo, este problema no es, y hemos conversado también contigo, Eduardo, y la idea del curso justamente va por ahí. Eh, no hay un especialista del sueño, ¿no? Yo creo que esto es una especialidad multidisciplinaria, ¿no? Como ven ustedes, la mujer gestante, mi niño, las patologías de niño también son más interesantes, ¿no? Como hemos escuchado a Gustavo, espectacularmente lo que nos contaba, ¿no? Sobre la gestante, ¿no? Los manejos son multidisciplinarios, no todo es IPAP, hay odontólogos de sueño, hay terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, claro, el tema cardiovascular es el de mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad, está claro, pero existen muchas morbilidades de esta enfermedad y pues no solo el tema cardiovascular es lo relevante. Hay algunas problemáticas en cuanto a los estudios que hemos visto, sobre todo en el contexto de la charla de hoy, ¿no? Hemos dejado postergada a la mujer, los estudios no evalúan a la mujer durante la menstruación, y entonces hay un sesgo porque los cambios hormonales son, como ustedes ven, claros, y entonces es diferente ver a una mujer o evaluar un trastorno del sueño en algún momento de su ciclo ovárico, su ciclo menstrual, y entonces obviamente va a cambiar la información que podamos obtener de un estudio. Esto no es de un especialista, el mensaje final es ese, o sea, el tema cardiovascular es muy importante, es uno de los problemas a vigilar, pero hay un montón de morbilidades. Excelente, gracias Felipe. Ah, Gustavo, acá hay una consulta. Buenas noches. ¿Cree que el panel de evaluación de riesgo de preeclampsia debería incluirse alguna prueba de sueño, de evaluación de sueño? ¿El CIPA podría ser útil antes y después de las 16 semanas? Es una excelente pregunta. En estos momentos, cuando nosotros hacemos la predicción de preeclampsia como tal, utilizamos cuatro parámetros importantes. Uno es la tensión arterial media, el otro es un factor bioquímico que se llama el factor de crecimiento placentario,
el otro es el Doppler de las arterias uterinas y por último utilizamos los factores de riesgo. Como factores de riesgo se clasifican riesgo alto, riesgo intermedio y dentro de riesgo alto está la obesidad. La obesidad per se es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad como tal, que es la apnea obstructiva del sueño. No hay ninguna recomendación internacional, o por lo menos hasta el día de hoy, que incluya la apnea del sueño como un factor de riesgo para el tamiz. Para la parte de tamizaje, no. Las propuestas son las que documenté ahí, la propuesta del 2023 de la Sociedad de Anestesiología y Perinatología, que te dice que debes identificar a las pacientes en riesgo y si las identificas, hacer un examen y en caso lo detectes, tratarlo. ¿Se puede tratar? Sí. Lo que se está haciendo, lo primero que se hace es los cambios de ejercicio y físicos, o sea, tratar de hacer que la paciente baje de peso, pero lo que se ha visto que tiene mejor desenlace es el uso del CPAP en la paciente embarazada para disminuir la tensión netamente. Se puede utilizar desde muy temprana edad. Incluso lo mejor es detectarlo desde muy temprano. En tercer trimestre ya prácticamente no es útil. Entonces eso significaría que el screening debería empezar desde las primeras semanas, en los casos que hubiera alto riesgo. O sea, si el tercer Idealmente, trimestre ya no, claro. el screening debería ser preconcepcional. O sea, si usted tiene una paciente que le llega antes de embarazarse con un índice de masa corporal de 40 y diabética o con signos de resistencia a la insulina, pues que el riesgo de que te haga una apnea es gigante, ¿no? Gigante. Entonces es identificar idealmente de forma preconcepcional, pero si no se puede identificar de forma preconcepcional, debería ser un cuestionario al esposo dirigido, tu mujer está roncando, es lo que debemos hacer. Ha incrementado el ronquido y créeme que más del 50% de las pacientes, el esposo te va a decir que está roncando. Claro. Acá hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Existe alguna relación entre la presencia de apnea del sueño de la madre durante la gestación y que el niño pueda presentar apnea a temprana edad? No, o sea, si bien existen factores genéticos hereditarios, conocidos, recuerden que existen cambios fisiológicos propios de la materna que hacen que pueda presentar esta entidad siendo pacientes incluso de bajo riesgo. Entonces, una paciente de bajo riesgo puede tener, el 10% de pacientes de bajo riesgo puede tener apnea obstructiva del sueño en segundo y tercer trimestre, y eso es por los cambios propios de la progesterona y el estrógeno. Entonces, no necesariamente por eso el bebé se va a ver afectado o el niño va a nacer con eso en la primera infancia. Y, bueno, en Perú es un campo nuevo. En Colombia veo que hay bastante investigación. Mi consulta es, y quizá si vienen más preguntas, pero ya se diagnostica apnea del sueño en la madre, en la mujer gestante, finaliza el embarazo. ¿Hasta cuándo se continúa el CPAP? ¿O hasta cuándo se continuaría? ¿O se revalúa? ¿Cómo sería cómo es el protocolo? ¿Si hay alguno en Colombia o en base a su expertise? Es una excelente pregunta, Eduardo. No existe un protocolo estandarizado, así como tampoco lo existe en la población embarazada como tal. Pero si tú te das cuenta, ¿para qué utilizas el CPAP? El CPAP lo utilizas para disminuir diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo y parto pretérmino, lo que pueda conllevar también tal vez a bajo peso al nacer. Entonces, si ya la paciente está en puerperio, todo eso tiende a pasar y por ende habría que reevaluarse en teoría 6 a 12 semanas posparto, volver a hacer el examen para verificar si sigue presentando episodios de apnea o no. Excelente. Eh, Esta pregunta, Felipe, o también Gustavo lo puede complementar. Entonces, el tratamiento se diagnostica apnea del sueño. Ahora, ¿cuál sería la primera opción? Siempre sería CPAP, entonces. Hay algún beneficio, o mejor dicho, han hecho estudios de beneficios con dispositivo de avance mandibular, por ejemplo? Eso es en la población gestante, es diferente, ¿no? Eso yo creo que Gustavo nos puede ampliar, ¿no? Exacto. Sí. No, en la población gestante no se está. Y creo que hay una persona que es odontólogo, odontólogo que está especializado, que se llama Gustavo también, que está especializado en sueño y que se está dedicando
netamente a eso. Nosotros, como parte del control prenatal normal, se direcciona a paciente a valoración por odontología, pero no estamos haciendo ningún tipo de terapia adicional con énfasis en sueño para el manejo de este tipo de patologías. No estamos haciendo absolutamente nada más. O sea, yo podría añadir ahí, en general, como comentábamos, la problemática de la mujer es la mayor prevalencia de insomnio por ansiedad. O sea, acuérdense, por más que tenga apnea, siempre vas a tener un riesgo de tener una paciente con una probabilidad muy alta de comisa. Entonces ya es un paciente complicado, desde ahí, porque ya sabes que inclusive si es que tiene apnea, el tratamiento va a ser complicado porque o hay esquemas que primero inicias terapia cognitivo-conductual y luego el CPAP. Hay otros que el riesgo cardiovascular es muy alto y tienes que sopesar si es que lo vas a adherir con droga Z, ¿no? O sea, el tratamiento es individualizado. Ahora, en la gestante sí me parece todo un reto, ¿no? Porque es una paciente estresada, que no duerme bien, con cambios hormonales. Si alguien está con un tema emocional a flor de piel, es la gestante, ¿no? Y luego le tenemos que proponer un CPAP, pues, o sea, las series que ustedes pueden tener van a ser muy importantes, no solo para ustedes, sino para extrapolarlo a Latinoamérica y al mundo, ¿no? O sea, manejar una mujer gestante debe ser una propuesta espectacular, multidisciplinaria, ¿no? Sí, debe ser muy interesante eso. Es algo Y que yo sí, considero que debería hacerse, ¿no? De la mano. O sea, toda paciente embarazada debería tener una valoración por sueño. Toda. sí. Porque no Total. solamente es el insomnio por ansiedad, estrés, los cambios hormonales, también muchas de las gestantes, no solo esa manera del sueño, pueden tener también por efectos de anemia, de caída de los niveles de hierro, síndrome de piernas inquietas. Me inquieta. Y Claro. fragmenta mucho el sueño y causa también alteraciones a nivel tanto de comportamiento, salud mental y temas a nivel también problemas de hipertensión o problemas también me imagino también afectar la parte del nivel de regulación de glucosa, glicemia. Ah, una consulta, entonces hay muchas personas gestantes, obviamente muchas mujeres en gestación, no hay suficientes laboratorios, sobre todo en Perú. En base a tu experiencia, ¿no habría limitación en considerar poligrafía respiratoria en la población con alto riesgo, Gustavo, viendo la situación que es diferente en Colombia que en Perú, que no hay suficientes somnólogos, laboratorios, polisonografía? La polisonografía es la prueba de oro. Yo me encantaría usarlo, pero no, la realidad es diferente, ¿no? Lamentablemente, Latinoamérica estamos bastante quedados en eso, ¿no? Solamente aquí que te autoricen un examen es bastante complicado también. Por lo general, la diferencia entre las pacientes que tienen muy similar al sistema de salud en Perú, pero pues si tú tienes una medicina preparada que te cubre y demás, un seguro que te cubra, de pronto tienes un mayor acceso, pero si no, eh, es prácticamente imposible. O sea, hay cosas ni siquiera básicas que autoriza el Estado a la materna, y menos consideraría yo que van a autorizar un examen de esos, ¿no? Todavía estamos muy lejos, creo yo, de implementar eso, aunque como sociedad científica y con este tipo de eventos nos podemos unir como para proponer este tipo de situaciones. Claro, sobre todo en una población de riesgo. No sé tú, Felipe, ¿qué opinas? Un comentario. Eh, Tal cual, ¿no? O sea, la gestante es como, y nos toca enfrentar, tenemos experiencia en polisonografía en gestantes, no muchas realmente, pero es complejísimo, complejísimo. La gestante quiere orinar a cada rato, está a veces, tiene el insomnio propio de la gestante, o sea, tiene mucho despertar, fragmenta demasiado el sueño, ¿no? Y si tú le pones una cantidad de sensores como la polisonografía, pues, no, yo en mi experiencia creo que nos ha ido bastante bien con poligrafía, ¿no? Como dice Gustavo,
ya tienes tu población con factores de riesgo, ¿no? Seguramente una paciente con presión alta que era gestante previa, ya roncadora. Y entonces yo creo que la poligrafía tranquilamente puede ser muy útil, ¿no? En ese grupo poblacional. Y entonces te puede dar un poquito más de información para que no estreses a la paciente, porque a veces te toca, sobre todo en ese instante, las dos pacientes que tuvimos una eficiencia del sueño, ni se imagina, pues, ¿no? 40% de eficiencia del sueño en una y 60% de eficiencia del sueño en otra. Prácticamente el estudio no era, pues, con la justa durmió una paciente 180 minutos, me acuerdo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Mm. La poligrafía es más práctica, ¿no? Entiendo. Definitivamente No, sería. realmente esto abre la puerta a que hay mucho más para investigar en este campo con una población de riesgo como es la población de mujeres en gestación. Así que más información sobre estos temas van a ser brindados durante el curso en octubre, en que vamos a poner mucho más énfasis para que vean las herramientas que pueden ayudar a mejorar optimizar el cuidado que todos queremos como médicos, como colegas entre todos, de brindar el mejor cuidado de nuestros pacientes. No, es lo principal para todos nosotros. Así que realmente ya nos pasamos la hora, son casi 20 para las 10. Esto demuestra que hay bastante interés, tenemos más de 65 asistentes todavía que están muy interesados en este tema. Así que, como les comenté, más sobre el sueño de las mujeres se va a brindar en el curso. Que quisiera que el doctor Salazar y luego el doctor Carrillo brinden sus palabras de cierre sobre este masterclass y de ahí para dar la conclusión del mismo. Doctor Salazar, usted primero, por favor. Bueno, yo quiero volver a agradecer la invitación, tenerme en cuenta para mí, dar una conferencia, y más para mi país natal es más que un orgullo. Te felicito por este incentivo, por querer crecer al país de forma académica, por la invitación y realmente por las ganas que le estás poniendo a esto, que sabes que cuentas conmigo en lo que se requiera para poder llevar esto adelante. Em, Nada, acá estoy. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado y cualquier cosa en la que pueda colaborar, cuentan conmigo. Gracias. Gracias, Gustavo. Felipe. Y no, igual, yo también agradezco a Gustavo, ¿no? Yo nos conocí en Colombia, me encantó los temas que nos expusiste allá también, y acá, mira, nos has podido extrapolar también gran información, ¿no? Ese es un tema muy interesante, Eduardo, o sea, esto no lo estamos viendo, realmente estás sentando en forma pionera las bases de la medicina del sueño acá, ¿no? Yo tengo 20 años, tenemos desde pregrado, creo que no había algo como esto, ¿no? Espectacular, ¿no? Yo creo que se han puesto la camiseta y para adelante. Todos los que podamos poner el hombro acá, hay que poner el hombro. No, y creo que hay que seguir avanzando con los cimientos que se establecieron en Perú. Tuvimos nuestros pioneros que fueron tuvimos el honor de tener como profesores a los pioneros como el doctor Rey de Castro, el doctor Vizcarra. Hay que seguir avanzando con el espíritu que ellos tenían y la visión que tenían. Y con la Universidad Peruana Cayetana Heredia vamos a seguir avanzando en esta parte académica y también lanzarse la parte de investigación, ¿no? La parte académica va a seguir creciendo siempre y cuando incentivemos la investigación en este campo que es tan importante y como mencionó Gustavo, la ciencia avanza, el conocimiento cambia cada día, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Les agradezco nuevamente por su interés, su apoyo en este excelente masterclass y despedirlos y nos vemos muy pronto en el siguiente webinar, ¿no es cierto, Nicole? Muchas gracias, doctores, por sus presencias y también a todos los asistentes. Eso sería todo por el día de hoy. De igual manera, estén atentos a nuestras redes porque tenemos también próximos webinars para que puedan conectarse y asistir. Eso sería todo, doctor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, gracias. A todos, buenas noches.